También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante la ejecución de funciones sindicales, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función, ¿sí? Entonces, los funcionarios que pertenecen al sindicato, si están haciendo alguna actividad, se considera accidente laboral. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, siempre y cuando vayan en nombre de la empresa. Entonces tenemos a mi empleador que le encanta el fútbol, ¿cierto? Y dentro de su empresa armó su equipo de fútbol y entonces piensa en el bienestar, y eso está muy bien, pensar en el bienestar físico y mental, el deporte, eso es excelente. Pero para que esto no le genere una no conformidad más adelante dentro de la norma, esa actividad tiene que ser analizada dentro de la matriz de identificación de peligros, que era lo que veíamos semanas atrás en la capacitación que habíamos dado anteriormente, ¿verdad? Entonces resulta que yo tengo mi equipo de fútbol y yo ya tengo el cronograma de dónde voy a enviar a mis jugadores a realizar esas actividades en nombre de la compañía. Eso lo tengo que tener dentro de la matriz de identificación de peligros. Y si surge un accidente en ese suceso, pues toca reportarlo a la ARL como accidente de trabajo. El trabajador estaba representando a la empresa en un evento, ¿cierto?, deportivo y, no sé, se cayó, se fracturó, se golpeó y es accidente de trabajo. Bien. Pero, ¿qué conlleva un accidente de trabajo? Tenemos dos causas o dos factores. Vamos a ver las causas inmediatas y las causas básicas. Para ser más puntual, una causa básica analiza todo lo que es la persona en sí, cómo estaba realizando esa persona esa tarea, qué estaba realizando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar a la página de Mendoza Consultores y vamos a analizar esas causas en la NTC 3701. Vamos a descargarla de allí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me puedes confirmar si se está viendo mi pantalla? ¿Sí se está viendo? Sí, estamos viendo la pantalla. Aquí estamos viendo la norma. Estamos viendo la presentación. No, entonces no están viendo mi pantalla. Permítanme. Les presento mi pantalla. Compartir pantalla. Bien, vamos a ingresar. Por favor, me confirma si estás viendo mi pantalla. Sí. Perfecto, vamos a ingresar a la página de Mendoza Consultores y vamos a descargar la NTC 3701. Aquí la vamos a hacer. En ese orden de ideas vamos a revisar esas causas básicas e inmediatas que generaron el accidente. Por acá las vamos a encontrar. ¿Listo? ¿Qué miran las causas básicas? Los factores personales, la capacidad mental, lesiones físicas que tenga el trabajador como enfermedad, no sé, tensión o psicológica, falta de conocimiento en la tarea. O sea, las causas básicas analizan quién estaba realizando la tarea y cómo la estaba realizando y su ergonomía, por decirlo de alguna manera, porque si ustedes ven acá arribita, también analiza la altura, el peso, la talla, la fuerza, qué fue lo que de estas causas generó ese accidente del que estamos analizando. Esas son nuestras causas básicas. Las causas inmediatas hablan de todo lo que es el lugar donde estaba trabajando. Entonces vamos a analizar si estaba bien ubicado, si tenía buen movimiento, si el elemento con el que se accidentó tenía alguna punta, si tenía filos, no tenía filo, todo eso lo analizan las causas básicas e inmediatas. ¿Bien? Excelente.
volvamos a nuestra presentación. Por favor, me indicas si se ve la presentación nuevamente. Jessica, muchas gracias. ¿Estamos viendo la presentación? Ahora me indicas, por favor, si se está viendo la presentación. Ya te digo. En este momento estamos viendo la presentación, no estamos viendo tu pantalla. Entonces vemos que estas causas pueden conllevar al accidente laboral, ¿verdad? Bien. Por eso es necesario identificar los peligros, los que hablábamos anteriormente, identificar todos nuestros peligros que tenemos. Eso nos permite mirar qué puede accidentar el trabajador y analizar los riesgos, qué tanto se me puede accidentar el trabajador realizando la tarea que está realizando. ¿Sí? Porque si tengo el trabajador cargando material de un lugar para otro, va y viene, y resulta que está pasando por una superficie donde hay muchos huecos, ¿qué puede pasar? Pues que el trabajador muy posiblemente se puede caer y se va a accidentar. A las empresas, pues no, y sobre todo cuando somos pequeños, ¿sí? Nos afecta muchísimo que un trabajador se nos accidente porque pues es una persona que va a requerir incapacidad y esa incapacidad pues nos va a generar retrasos en producción y demás. Por eso es tan necesario identificar los peligros y los riesgos para evitar accidentes de trabajo. Entonces recordemos que el proceso de identificación de peligros es mirar ¿qué peligro genera la tarea? ¿Dónde vamos a identificar eso? Recordemos, en la GTC 45, que la tenemos también en nuestra página. De ahí ustedes la pueden bajar y pueden identificar cuáles son sus peligros. Esa capacitación ya está grabada, está subida. Ustedes pueden ir y revisar esa capacitación y hacer ese proceso. Evaluar los riesgos. Ustedes una vez identifiquen el peligro, van a mirar qué tanto es el riesgo que corre el trabajador al realizar esa actividad, qué tanto se me puede caer, qué tanto se me puede enfermar, qué tanto le puede pasar por realizar esa actividad. Eso nos permite realizar actividades que prevengan ese accidente o esa enfermedad. Bien. En ese proceso lo que hacemos es mirar, identificar y ver qué peligros tiene, mirar qué tanto me puede accidentar el trabajador y asimismo traer acciones preventivas y correctivas frente a este riesgo que permitan bajar, ¿sí?, esa posibilidad de que ese trabajador se me enferme o se me accidente. Pero, ¿en dónde tenemos que identificar esto? Recordemos que tenemos que identificarlo en todos los entornos en donde va a estar el trabajador. Entonces, si tengo trabajadores solamente en oficina, vamos a identificar todos los peligros que corren en la oficina. Si esas escaleras por donde baja el trabajador están bien ubicadas, tienen buen espacio, tienen su cinta antideslizante bien, ¿sí? Todo eso tenemos que mirar. Si tengo el trabajador en la calle, trabajando vendedor, no sé, mensajería, tengo que prever qué riesgos está afrontando esa persona en la calle. Desde un hueco, que pues en Bogotá casi no tenemos huecos, ¿no? Entonces tenemos que mirar eso, desde un hueco donde el trabajador se puede caer, se le puede ir el piecito, doblárselo y accidentarse, hasta que, no sé, la peor circunstancia, que vaya atravesando una calle y lo atropellen o algo. Todo eso tenemos que revisarlo, tenemos que mirar qué riesgos y qué peligros tiene y asimismo hacer todas las acciones correctivas y preventivas que permitan disminuir ese riesgo, esa posibilidad de accidente. Bien, entonces, ¿para qué hacemos esa actividad? Para controlar. ¿Controlar qué? Volvemos al mismo punto, que el trabajador no se me enferme y no se me accidente. Nosotros tenemos actividades rutinarias y no rutinarias. Entonces, para las actividades rutinarias, todo lo vamos a meter en esa GTC 45 y le vamos a decir, recordemos que a través de la metodología de la GTC 45, que era la que hablábamos anteriormente, es donde identificamos todos nuestros peligros y evaluamos nuestros riesgos. Entonces, en esa matriz que vamos a crear a partir de esa metodología,
Vamos a mirar qué actividades son rutinarias. Pues, ¿qué es rutinaria? Lo que el trabajador hace día a día. Que capacita, que da charlas, que hace inspecciones, que mira, que lleva, que no lleva, ¿cierto? Actividades no rutinarias, como por ejemplo ese empresario que está pensando en el bienestar físico y mental de sus trabajadores y les tiene una liga de fútbol pensando en su deporte, ¿verdad? Esa es una actividad no rutinaria, ¿bien? Del trabajador. ¿Por qué? Pues porque usted no lo contrató solamente, excepto que sea una agencia de fútbol, no sé, sino que está en una empresa que no tiene nada que ver, pero creó este proceso o este equipo de fútbol, entonces eso sería una actividad no rutinaria. ¿Por qué? Porque no es algo que se hace normalmente dentro de las actividades, sino que es algo planeado que se hace una o dos veces en el año. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de accidentalidad, hablamos de tres tipos de accidente. Hablamos de accidente leve, accidente grave y accidente mortal. Bien, recordemos que estamos hablando de accidentes de trabajo. ¿Con qué características se generan los accidentes de trabajo? Primero, que esté bajo la subordinación de alguien, ¿verdad? Que tenga un contrato laboral con la empresa, que esté dentro de mis horas laborales y que esté en la ejecución de mis tareas como tal. Cuando ya se genera ese accidente, ¿qué me dice la norma? Mire, usted tiene un accidente leve, un accidente grave o un accidente mortal. Vamos a definir lo que es un accidente grave. Lo que no está en este rango que nos dice la norma, pues se toma como accidente laboral. Entonces, la resolución 1401 me dice que es todo accidente grave, es aquel que me genera una amputación de un segmento corporal. Allá esa persona que maneja la máquina plegadora y se le fue un dedito y se lo partió, le quitó un pedazo, ahí ya es accidente grave. Bien, fracturas de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. ¿Y yo cómo sé eso? ¿Cómo puedo identificar? Muy sencillo, cuando ustedes hacen el reporte, pues el primer reporte lo hace inmediatamente, oiga, el trabajador se me accidentó, ya vamos ahorita más adelante a ver cómo hacemos ese proceso, y el trabajador es llevado a un hospital o un centro médico para que sea atendido. Ahí le van a generar una incapacidad y le van a generar un diagnóstico. De ahí es que usted va a sacar ese diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Ah, pues se fracturó el fémur. Ah, usted ya sabe que de acuerdo a la norma, eso es un accidente laboral. Eso es calificado como accidente grave laboral. Entonces tenemos que reportarlo como accidente grave. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque de acuerdo a este artículo de la norma, dice que yo tengo que tener para mis accidentes graves, tienen una característica y tengo que hacerle un trámite diferente al accidente leve. Y ya vamos para allá. ¿Qué más dice que es un accidente grave? Un trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento y quemaduras, ¿bien? Lesiones severas de columna, lesiones oculares que comprometan la agudeza del campo visual y lesiones que comprometan la capacidad auditiva.